XX, mujeres, mujeres. ¿Qué tal? Donde quiera que te encuentres, bienvenido, bienvenida a una emisión más de XX Mujeres. Maribel Ortega Arriola te saluda con el gusto de siempre y por supuesto lo hago también a nombre de la última emisión de Complicidad con mi compañera Lupita Hernández, que justamente en la anterior ya habíamos anticipado que este sería el último programa en el que ella nos supervisaría y esperemos que a donde quiera que vaya, pues le vaya exitosamente como siempre. Así es que bienvenidos. En México hoy en día atraviesa por un proceso o varios procesos intensos, con colores de repente rojos, grises y tonalidades muy agudas, a veces difíciles de visualizar para quienes tratamos un poco de entender qué es lo que está pasando con esta nación, de la que mucho se habla con muchas potencialidades, pero parece ser que las debilidades invaden mayormente su crecimiento, su desarrollo, y desdibuja a ese México que todos quisiéramos tener en algún momento. Y en este sentido, prácticamente estamos a 2 siglos de haber iniciado propiamente un esquema de elección. Nos vamos en sus antecedentes con la Constitución de Cádiz, con la de 1857 y posteriormente pues con la del siglo pasado, la del 17, y leyendo estos recovecos históricos nos damos cuenta que desde hace muchos años los únicos que podían votar en este país eran los hombres mayores de edad y con cierta privilegio económico, obviamente discriminando a los mestizos, a los negros, y qué se diga de las mujeres. Y sería en el siglo pasado, concretamente en el 53 más o menos, cuando se reconoce el derecho a voto de la mujer. Pero ya desde entonces, en estos, digamos, episodios, ya se daba la práctica del regalo al votante, de este poder que van cobrando cada vez más los grupos políticos. Y bueno, en el siglo XXI, con una reforma electoral de la que hablamos de candidatos independientes, de la que hablamos ahora, de lo que Madero, pregonó tanto de no reelección, y ahora se habla de la posibilidad de hacerlo. Efraín Valencia, José Alfredo Tapia nos acompañan, agradecemos su presencia. Y más que echarnos un round con la historia, a mí me gustaría que nos dijeran desde su área de expertices, de académicos, de conocedores de este ámbito, ¿qué le espera al electorado en México, particularmente al michoacano, con todo este contexto que tenemos, con una, a mí me parece, y es el personal punto de vista, una reforma que sigue siendo discriminatoria, que coloca en desventaja a los ciudadanos en sí y que están hasta el queque, por no decir hartos, de la política misma, de su ejercicio y de este proceso que hoy por hoy no es creíble. Bienvenidos. Muchas gracias, maestra Maribel, me da mucho gusto poder compartir, saludos al auditorio. Y la verdad tocas un tema importantísimo y algo que yo creo que las reflexiones están a flor de piel en todo momento. Tú decías algo interesante, hay mucho más debilidades en la estructura político-electoral que tenemos que fortalezas. No quiero decir que no vayamos en un camino en donde se quieran resolver todas estas situaciones, pero hay muchísimas debilidades. Recordemos una cosa, normalmente muchas de las situaciones que tenemos parten de un elemento de desconfianza. Siempre hay en el entorno, en la base, desconfianzas. Tomo un elemento para llegar a esta parte de candidaturas independientes que tú referías al final de este recuento histórico que muy atinadamente hacías. Hay en el 2004 un informe País sobre la calidad de la ciudadanía en México, que editó el IFE en aquel momento y junto con el Colegio de México. Y cuando tú te vas a la parte sobre valores y calidad de la ciudadanía, particularmente a lo que tiene que ver con confianza institucional, es alarmante que solo el 20% de las personas confían en los partidos políticos y en los diputados en particular.
va subiendo un poquito, la autoridad electoral al 34%, y de ahí se va al 50% a la iglesia, al ejército, curiosamente, ¿no? O sea, hay una crisis de credibilidad, ¿no? Eso por un lado. Esa crisis de credibilidad hay que atenderla, y hay que atenderla por los cauces institucionales. Y yo creo que esa parte, como detección de debilidades, es un primer elemento que nos lleva a mirar, a resarcir las candidaturas independientes, porque ya se tenían. Alfredo seguramente nos dará alguna referencia, no sé si en el 46 ya se tenían candidaturas independientes, se eliminaron y bueno, pues quedaron solamente las posibilidades en los partidos políticos. Por otro lado, hay un elemento también que yo diría tiene que ver con el reclamo el reclamo ciudadano a través de instituciones para abrir las candidaturas independientes. Y refiero un caso muy sonado aquí en Michoacán, el caso del ciudadano Manuel Guillén Monzón, que desde 2001, de manera institucional, generó una serie de reclamos en juicios de protección para sus derechos político-electorales. Y que no han cuajado. Y que bueno, pues mira, a lo mejor eso fue también otro de los elementos de la presión para abrir la reforma del 2013 ya con las candidaturas independientes. Y junto con ello el caso de Jorge Castañeda, que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde la Corte, digo de manera muy respetuosa, pero sí hubo una recomendación al gobierno de México que se pudieran abrir esos espacios para candidaturas independientes. Entonces yo creo que había un caldo de cultivo, por un lado, en el reclamo y en la descredibilidad que tenían partidos políticos y autoridades electorales, y por otro lado, bueno, la presión de ciudadanos para abrir nuevamente este espacio de candidaturas independientes. Se abre en la reforma del 2013, se establece primero a nivel federal y luego se les pide a los estados que la introduzcan ya en sus respectivas legislaciones locales, pero se abre de una manera muy limitada. Totalmente. Se abre de una manera que pareciera más complejo llegar a ser candidato independiente que formar un partido político, ¿no? Y habla de una necesidad de una cultura que no se tiene y sobre todo de una serie de requisitos que la verdad es que, perdón, pero cumplir con una cantidad determinada de firmas en base a un porcentaje poblacional, pues no es nada fácil. Sí, yo retomaría un poquito el contexto en el cual iniciaron, diría lo siguiente, bueno, de alguna manera en el texto constitucional siempre nos ha dado la prerrogativa a la propia Constitución, y no nada más la Constitución, entendiendo esta como esa lucha social que se ha dado permanentemente y se constitucionaliza o se legaliza precisamente en nuestra máxima norma jurídica o de expresión social, que es la Constitución. Es decir, siempre hemos tenido la posibilidad de votar y de ser votados. Eso es una cosa que siempre hay que mantener al tanto. El problema es precisamente que quienes controlan el poder, porque hay control del poder en este sentido, nunca habían visualizado ni visibilizado la posibilidad de darle ese otro instrumento a la población. Y efectivamente yo sí confirmo, y diría más con poner los puntos en las is, sí se debe esta nueva reforma o esta posibilidad de abrir las candidaturas independientes para que la sociedad tenga otra fórmula de expresarse, otra fórmula de tratar de encontrar gobernantes mucho más justos, mucho más probos, con mucho más posibilidades de tener efectivamente y recuperar esa confianza que se perdió, no nada más en procesos electorales, sino en instituciones y en personas que nos han quedado mucho a deber. Michoacán en este momento pues es un caso muy claro en donde si preguntamos y creemos en nuestros gobernantes, muy poca gente, me atrevería a decir, que diría que sí. Esperanza tiene muchos y efectivamente se tiende o va hacia las candidaturas independientes. Y entonces en ese contexto diría yo que efectivamente se visibiliza otra vez y se visualiza lo que es la partidocracia en el sentido de haber puesto a través del Congreso, obviamente, donde están las representaciones de los partidos políticos. Recordemos que los partidos políticos tienen a los diputados como sus representantes, porque ahí de las fracciones de ahí salieron, ¿no? Más allá de ser representantes de la sociedad. ¿Y por qué lo digo? Porque efectivamente los requisitos que pusieron para ser candidatos independientes, pues de alguna manera, y confirmo lo que dice Efraín, pues es más fácil hacer un partido político que contender en un sentido concreto y específico de competencia, de ser competente. Posiblemente en el caso particular de Alfonso pueda ser candidato, pueda lograr la candidatura. Estás hablando de Alfonso Martínez.
porque es el referente más claro en este momento en Morelia. A nivel estatal hay para gobernador, hay algunos casos para diputado local, pero pudiese ser, pero en efectos de contienda y de competencia va a ser muy difícil. Y ahí toco el tema. En el caso de candidatos independientes para Morelia, en primer lugar tienes que cumplir o sacar un porcentaje específico de la población que está en el padrón electoral, o en el padrón electoral, si no mal recuerdo el 2%, tendrá que sacar más o menos 11,000 votos. 11,000 votos que no son al viejo estilo como se hace un partido político, o sea, en asambleas donde tú puedes llevar a la gente, que sabemos que a veces no es real también la conformación de partidos políticos. Tiene que ir el ciudadano de a pie hacia los diferentes distritos a sentar su... y a manifestar que su voluntad y a firmar y enseñar su credencial, que además debe ser vigente. Luego, entonces, no es fácil en ese contexto, pero más allá de que pudiese lograr ese contexto, esa cuota político ciudadana, pues obviamente entrar a una contienda entra en desiguales con los partidos políticos que tienen estructura, que tienen mayores recursos, que tienen mayores capacidades y fórmulas, efectivamente, como decían aquí, de la famosa dádiva que mantiene control o controles en este contexto, ¿no? Sin embargo, es un fenómeno muy, muy común y del que lamentablemente vemos constantemente en México. Personajes que están en un partido político, que se cambian a otro, que coquetean, ¿no?, de repente con estos escenarios, y que además, al final del día, hoy por hoy también vemos como hay partidos políticos que mandan llamar a futbolistas, ¿no?, o a gente que públicamente o popularmente es reconocida. ¿Cuántos actores o actrices no hemos visto en los curules, ¿no?, ocupando cargos? Y bueno, esto, lejos de su capacidad, digamos, en su desempeño, habla de que hoy por hoy encontrar realmente ciudadanos de a pie que se hayan construido en un escenario de conciencia política es difícil y seguramente nos va a llevar unos buenos años. Sin embargo, la pregunta muy concreta que yo les quiero hacer es, después de todo esto, ¿qué sí tendrían el electorado que considerar para decidir, te doy mi voto o no te doy mi voto? ¿Cuáles son, digamos, esa radiografía, ese cristal con el que yo tendría que ver esta realidad que estamos viviendo y que en algún momento, el 7 de junio, vamos a tener que decidir, ¿no? ¿Realmente cuál es el escenario? Si me permiten, yo tomaré ahí la palabra en este sentido. Mira, Maribel, desgraciadamente, y habría que analizarlo muy a detalle, que nos da el tiempo, pero también tendríamos que analizar y estudiar a nuestra propia sociedad, ¿no?, que al final de cuentas es la que permite en su momento el hacer llegar a ciertos personajes de la vida pública al poder. Desgraciadamente no son ciudadanos como los que alguna vez buscamos, ¿no? A veces parece que vivimos en una novela constante en este país, y caso concreto, pues hace poco en las elecciones federales lo hemos visto, ¿no? Y de repente vemos precisamente o buscamos en esas figuras, como tú dices, futbolistas, actrices, pues gente que de alguna manera posiblemente no tenga una raigambre, no tenga una ideología, no tenga un compromiso en estricto sentido con la propia sociedad, pero solamente la imagen parece que a veces es suficiente para nosotros. Ahí es como una fórmula o es una reflexión para que la propia sociedad autorreflexione qué está haciendo con su propio voto, que eso es muy importante. En segundo contexto, yo te diría cómo debiésemos ver a los próximos candidatos, o siempre debiésemos verlos. Primero, analizar perfectamente quién es, de dónde viene, cómo viene, y la otra es qué nos ofrece realmente en relación o con relación a nuestra realidad. O sea, hoy en día no podemos tampoco dejar llegar a alguien o intentar dejar llegar a alguien cuando nos sigue vendiendo espejitos, y nuestra realidad obviamente no es congruente con lo que se ofrece y con lo que se puede realizar. Hay que entender hoy, por ejemplo, en Michoacán, en todos los municipios tenemos una crisis económica severa, y que obviamente quien venga nos tiene que venir a decir en este contexto cómo nos va a apoyar o cómo vamos a hacerle todos para salir adelante de esta crisis. Segundo, tenemos un problema de inseguridad, pues que lejos de... Hay voces que dicen, obviamente institucionales, que esto ha cambiado, que estamos mucho mejor, posiblemente, no sé en qué nivel, pero los ciudadanos tendemos a estar mucho mejor
como en aquellos Morelia, en aquel Michoacán que conocíamos antes, pues quien venga, tenemos que verlo a través de ese cristal que nos diga cómo vamos a acompañar una fórmula en donde todos podamos sacar este estado de la inseguridad que vive. Diría 2 rubros en ese contexto. XX, mujeres. Dos cosas, y empezaría por una, a lo mejor en un contexto más teórico. Creo que en el discurso ha habido la intencionalidad de abrir los esquemas democráticos y de transitar de una democracia representativa hacia una democracia participativa. Yo creo que todavía estamos en un esquema de democracia representativa en donde elegimos a alguien en un momento y a partir de ese momento se olvidan los canales de diálogo, las interlocuciones, y ese aparentemente con la representación pues se va por la libre, podríamos decirle, ¿no? Sin embargo, cuando uno ve en los hechos, pues este avance es muy mínimo y realmente pareciera más una simulación. Yo creo que la democracia en México necesita abrirse más a la participación. Hay muchos sectores, hay muchos movimientos sociales que están reclamando que se les escuche, que la voz que ellos tienen, la problemática que ellos viven, los intereses que ellos manejan puedan ser también incorporados a las políticas públicas, pueden ser incorporados a los esquemas de gobierno, a los esquemas de organización, a los esquemas de participación. Yo siento que eso es muy difícil y el caso es muy particular en las candidaturas independientes, ¿no? Bien decía José Alfredo, se lanza una figura pero en términos de inequidad totalmente, ¿no? Porque pues el candidato independiente para empezar debe de llevar a los ciudadanos que quieran darle su intención de apoyo a las oficinas para que puedan ellos manifestarse. 2, no tienen recursos, tienen que ellos solventar los recursos que eso implica, es una logística que es complicada, la situación económica no permite que cualquier ciudadano se desplace con toda facilidad y pierda medio día o un día, ¿no? Esa es una realidad. Tienen que organizar una asociación civil que respalde, ¿no? Tienen que contratar una mínima estructura que pueda llevar las cuentas y que pueda presentarlas de manera muy ordenada, que a veces eso los partidos políticos no los hacen, ¿no? Entonces, de entrada hay una inequidad. Si logran el registro, que eso habría que verlo, porque pues, si no se logran las firmas, pues ya ese esquema se agotó. Si se logra el registro, pues había que entrar a la contienda, ¿no? Y entonces te vas a poner a pelear contra estructuras consolidadas, en muchos casos, candidatos muy conocidos, y bueno, pues candidatos independientes que están empezando. Y peor aún, que esto habría que discutirlo, la ley dice que solamente un candidato independiente puede ser el que participe ya como, ahora sí que, como candidato final. Y dices, aunque todos hayan cumplido, el que más votos tenga. Pareciera como una precampaña, ¿no?, de los independientes, ¿no? Y dices, oye, si de lo que se trata es abrir las cosas para la sociedad, y pareciera que esos esquemas es para ver cómo se cierra, ¿no? Y al final del día, entonces, la lectura que queda es, bueno, si como candidatos independientes, así, en ese escenario no puedo, pues entonces sigo pensando en que los partidos políticos o estas alianzas que de repente se dan son, hoy por hoy, la única, digamos, oportunidad. Y en ese sentido, la pregunta también sería, reforma electoral 2014, ¿ventaja para México o un retroceso? Yo diría, en términos sociales ciudadanos, que viene a ser un logro también de ese impulso, de esa necesidad de la sociedad. Ventajas desde el contexto ya pragmático, creo que no. Creo que todavía hay varias cosas que hay que hacer. Hoy en día tenemos un plan piloto, por así decirlo, para saber cómo funcionan las candidaturas independientes, pero por lo menos ya las tenemos ahí, ya están en juego. Eso diría que sería la ventaja. La desventaja es que no está construida esa fórmula, efectivamente, como dice Efraín, para que realmente puedan acceder al poder los ciudadanos. ¿Y por qué pongo énfasis en los ciudadanos? Porque también parece ser que así como está la fórmula en este contexto, en un comparativo con otras fórmulas en otras entidades, inclusive en otros países, debiésemos también cuidar mucho de que sean aquellos ciudadanos probos, aquellos ciudadanos que de alguna manera conocemos doctores, conocemos ingenieros, conocemos vecinos, conocemos empresarios que son probos y son netamente ciudadanos. Aquí la fórmula nos ha dejado abierta también, desgraciadamente, un contexto en donde si tienes problemas en un partido político, cumpliendo los tiempos, te sales de él y puedes contender como
entre comillas, como ciudadanos. Es decir, tampoco estamos viendo en el escenario, más que a excepciones, los ciudadanos propiamente dicho, en una, aunque problemática fórmula electoral nueva de candidaturas ciudadanas, no hemos visto realmente ciudadanos. Es también muy importante ver cómo podemos corregir esa normativa. Y yo diría también este contexto, lo que decía Efraín y lo que decías tú, Mari. Desgraciadamente esta fórmula te vuelve a inducir a que busques lo que no queremos ya, otra vez estructuras del viejo sistema, personajes del viejo sistema, para que, entre comillas, a todos los ciudadanos que quieran acceder, pues les pueda apoyar a aquellos que de alguna manera tienen controladas las estructuras en el municipio, en el estado y en el propio país. O sea, no deja mucho. Entonces yo creo que sí es importante corregir el esquema como el cual se han lanzado hoy en día las candidaturas independientes, sobre todo en Michoacán. Yo quisiera verlo también como un primer paso, quizá muy limitado. Yo hubiera esperado más. Es un reclamo, no es un experimento, es algo que ya se está sintiendo en la sociedad, y yo hubiera esperado que la reforma considerara en ese, a lo mejor, primer ejercicio que se pretendía hacer, pues algo más abierto, ¿no? Y después revisarlo y poder ajustarlo. Yo creo que se fue al revés, ¿no? Es decir, cerrarlo lo más posible y ver cómo funciona. Yo creo que en Michoacán vamos a tener prácticamente un candidato independiente. No me suena a más, no veo más, ¿no? Y entonces eso de entrada me dice, pues la fórmula, el esquema que se planteó no es un esquema que permita realmente esa pretensión que se tenía de abrir los esquemas, la organización política electoral para los ciudadanos. Yo creo que los partidos políticos también en el fondo tienen cierto temor, cierta resistencia a abrir las cosas, ¿no? Es perder un monopolio, y bueno, pues perder los monopolios no está tan sencillo y no es tan fácil, ¿no? Y esa pérdida que en un momento dado pudieran ver en el horizonte los partidos, pues ellos tienen, por un lado, las posibilidades de competir, pero por otro lado, las posibilidades de hacer leyes también. Yo creo que cada proceso electoral, cuando estamos ya a la vuelta de la esquina de tenerlo, llega un momento en que se convierte en una esperanza, como cuando termina un año y empieza otro y dices tú, este año voy a hacer esto. Sin embargo, ya para acercarnos a la recta final, rápidamente quiero que me digan qué les viene a la mente así en una sola palabra cuando yo les diga algunos conceptos. Y lo que al final del día querría yo compartir es que hoy por hoy los jóvenes siguen estando pendientes. Me parece que no hay un discurso que les hable, y hay una enorme población que justamente las palabras que reciben les suenan huecas, son vacías, y una falta de congruencia entre lo que se dice y lo que realmente sucede. Y entonces, a ver, yo digo un concepto y ustedes me dicen lo primero que se venga en mente. Ciudadanía. Debe participar más. En construcción permanente. Partidos políticos. Incredulidad. Deben reformarse. Gobierno. Pendiente de cumplir sus compromisos. Ineficaz. INE. Una expresión en tránsito que debemos generar confianza. Okay. Consejeros. Consejeros al igualmente debemos de tener esperanza y generar confianza también. Que sean más ciudadanos. Crimen organizado. Un problema latente, inminente en este proceso electoral. Un elemento que existe y que está presente. Es más, la pregunta sería, ¿partido político? Partido político, sinónimo de falta de compromiso, en ocasiones inclusive corrupción y no democracia. Sin credibilidad. México. Una gran nación con la esperanza, insisto, de seguir buscando a quienes le ayuden a salir adelante. Oportunidad de construir un nuevo sistema de vida. Michoacán. Un estado maravilloso que tiene que atenderse. Un estado, la casa de todos los que estamos aquí, que al igual que el país, espera efectivamente que los ciudadanos y los que en su momento quieran acceder al poder, logren ya en definitiva ponerlo en la ruta del desarrollo. Verdad.
pendiente y necesaria en estos momentos, precisamente para construir credibilidad. Urgente. Con esa urgencia nos despedimos, agradecemos enormemente su tiempo, sus palabras, y que justamente nos den la oportunidad de tener esta reflexión que me parece es bastante importante, y ojalá podamos aplicarla en algún otro momento. Gracias por lo que dan cada día, desde sus trincheras, desde las universidades en las que, en la Universidad Latina en donde colaboran, y por supuesto, pues a quienes nos han escuchado y visto el día de hoy, pues les agradecemos enormemente. A José Alfredo Tapia, ¿algo más que quieras decir? Gracias a todos y esperemos que juntos hagamos el cambio. Efraín Valencia. Gracias, Maribel, y gracias a Cambio de Michoacán por estos espacios. Maribel Ortega Arriola te dice hasta pronto, hasta siempre. A nombre de todo el equipo, pues pásenla bien. Es una situación compleja esta parte de la ciudadanía y la capacidad que uno tiene y el derecho y el compromiso de votar, pero la tarea es, pues ve pensando por quién, ¿no? En el caso de Michoacán y del país en general. Hasta pronto. XX, mujeres. ¿Qué tal? Bienvenidos. Nos damos